Red de Salud Cotabambas, trabajando por todos. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amables oyentes, ¿cómo están? Viernes 5 de junio 2026. Hatunapayukuy, Qampa Huyarikamushanki, Wairawasi Surfuy, que informativo Willaricui Nesqachayayamushan, Azuay Pasriki, que Chiri Tutamantampi, y Meinayan Kapashankichis. Un saludito cordial para todos quienes están en sintonía a través de los diferentes canales de Radio Surf y amplitud modulada, frecuencia modulada y las redes sociales. Ya estamos activos. Pueden ustedes comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 974-782420. Estamos atentos y por supuesto dejarnos también sus mensajes a través de Facebook. Estamos de YouTube, estamos allí para ustedes y podamos conversar y nos pueden hacer llegar efectivamente vuestros comentarios en esta mañana. A un día prácticamente de las elecciones de segunda vuelta, ñachu DNI nesqata mashkaron keña paqtataq chay punchawar domingo punchawar DNI nisqata mashkaishawaq ñañaturaykuna DNI listo kanariki domingo punchawpaq. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Cómo está usted, Lisbeth? ¿Cómo están, amigos oyentes de toda la provincia de Cotabambas? Muy buenos días, bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, fin de semana, viernes 5 de junio del año 2024. No nos queda ya prácticamente nada, estamos en la recta final de participar en este proceso electoral y desde nuestro medio de comunicación, a través de Spot, a través de la información que hemos compartido, esperemos, amigos oyentes, que usted este domingo tome la mejor decisión. Por favor, vaya a votar, no se quede en casa. Es importante que usted ejerza este derecho que es fundamental de todos los peruanos y ya no caiga en esta situación de tratar de defender a uno o a otro candidato, porque lamentablemente se genera hasta una situación de incomodidad que alcanza el odio incluso, ¿no? Usted conversa con algún conocido, le dice, ¿por quién va a votar? Y ese conocido le dice, yo voy a votar por X candidato, y luego, si no es de su agrado, incluso va a decir, yo no creí que era este tipo de persona usted. O sea, llegan a un nivel donde incluso no solo es un desacuerdo solo por la posición política, sino llegan incluso hasta el odio, ¿no? Usted seguramente ha visto en redes sociales como cuando alguna persona muestra su favoritismo a cierto candidato, lógicamente del otro lado le comienza a llegar mucho odio. Amigos oyentes, este domingo son las elecciones presidenciales, los dos únicos candidatos, la señora Keiko Fujimori y el señor Roberto Sánchez. Usted tiene la decisión, usted tiene el poder, y lo único que me gustaría decir, Lisbeth, es que el día domingo, por favor, no se olviden, vamos a elegir a una plancha presidencial. No se olviden, plancha presidencial.
que va acompañado de un representante que es el presidente y 2 vicepresidentes en ambos casos. Así es, con mucha responsabilidad este domingo, amables oyentes, y efectivamente vamos a justamente este día que tenemos un día, mañana, seguramente fin de semana, se reúne usted con su familia, como dices Javier, ya dejémonos de estar seguramente allí diciendo, contradiciendo, molestándonos, hasta, como tú dices, a veces hasta en familia, hasta a veces pues llegando a estas incomodidades de dichos, no dichos, pero porque aquello finalmente está en su conciencia, ¿ya? No con el corazón, sino con su conciencia, con su mente, umachapi, a ver, tintak paiman botayman, tintak paiman botoita koima, nachata kampuni tapuyukuy, amaña, besnan kariki, claro, está bien, no está mal, digo también el hecho de que seguramente usted quiera preguntar a los hijos, al hermano, a los padres, qué sé yo, oye, ¿por quién vas a votar y por qué? No está mal, pero bueno, al margen de todo lo que ustedes puedan conversar en familia, entre amigos, qué sé yo, usted pregúntese y usted dese una respuesta y vayamos con conciencia este domingo, queridos amigos. Ya la responsabilidad es nuestra, efectivamente está en tus manos y en mis manos para poder cumplir con nuestro voto este domingo, ñaña Turaykuna. Chaykuna kashan Willarikuy, y hablando, Javier, de en el plano local. Hay información del plano local, todavía nacional. Sí, nacional, vamos a ver, justamente lo que estamos hablando de las elecciones, Javier, justamente son más de 10,000 colegios por esta segunda vuelta que están suspendiendo las clases hoy día. Prácticamente, ¿no? Hoy día están suspendiendo más de 10,000 colegios. Los chiquitos están pues felices, contentos. ¿La institución educativa de su hijo es local de votación? No, entonces tiene que ir normal a sus clases, ¿no? Académicas. Claro, pero digamos, normalmente o casi en la mayoría, digamos, eligen a los colegios nacionales porque son más grandes, son más amplios. Por la capacidad básicamente, ¿no? Entonces, y pues son más de 10,000 colegios que estarán suspendidos. Usted ya seguramente sabe, ya le han comunicado los profesores, el director, que hoy día seguramente no va su hijo, no va su hija al colegio porque fue elegido local de votación, digamos, su institución educativa. Pero los chicos en la casa, no, porque hoy es feriado, o bueno, se ha dicho que es feriado, también es recuperable, se queden pues con la tele todo el día. O si no, el celular. O el celular. Celular, peña, ya hay pirik que para Capongo, no, hay que darles tarea, ¿ya? Hay que darles tarea, mamita, papito, si bien es cierto usted ya está saliendo a trabajar, déjele tarea. Habashataps, arbigallata, imaltaps, ejwashachunko, sacar patami, chip, kate, ajlashen, espera que chacunaman, guachacunaman, de acuerdo a la edad, ¿ya? De acuerdo a la edad, dejémosle la tarea. Y hablando de proceso electoral, Lisbeth, le comento, amigos oyentes, que para esta segunda vuelta 2026 se han cambiado locales de votación, por si usted no lo sabía. La OMPE recomendó a los electores verificar con anticipación su local de votación para la segunda elección presidencial de este domingo 7 de junio. En total, 44 locales de votación fueron reasignados para la segunda vuelta electoral. El local de votación asignado, la dirección, el número de mesa, la ubicación, todo lo puede encontrar ¿dónde? Consultaelectoral.ompe.gov.pe. Si usted tiene dudas de su local de votación, también al WhatsApp nos puede escribir su número de DNI y nosotros le vamos a indicar si su local de votación es el mismo o es que también se ha cambiado. ¿Cuántas mesas fueron trasladadas? Como consecuencia de estos cambios, la OMPE reubicó 549 mesas de sufragio de un total de 90.223 mesas previstas dentro del territorio nacional. Además, 44 locales reasignados forman parte de los 10.313 locales de votación que funcionarán en el país durante la segunda vuelta. Ajá, y mientras tanto, los dos candidatos cierran campaña. Bueno, Roberto Sánchez
cierra con gran meeting en Jesús María, Keiko Fujimori en el Monumental de Ate. Roberto Sánchez y Keiko Fujimori tuvieron justamente este último miércoles oportunidades para dirigirse a sus simpatizantes en manifestaciones públicas. El reloj también definitivamente avanza para esta elección a unas horas prácticamente, ¿no? Uno de los dos pues pasará obviamente a ocupar sin duda el próximo sillón presidencial. Chaira y Kureki Paikuna Kaimai Mana último chapaca seamos Shari que hace papan mineros kamanan mamitan seneros kamamitan orgoramos kako kaina y mai manayari que hace con una último punchaukuna ahora con Javier Lloxeamos, ¿ah? Bueno, es todo un tema de ataque, ¿no? De uno y de otro. Pero lo cierto es que el día de ayer la señora Keiko Fujimori ha cerrado su campaña y ha prometido, dice, unidad y promete un gobierno de 5 años. ¿Ah? Y eso es importante también pensarlo, ¿no? Porque no vamos a pensar, ojalá que no ocurra lo que pasó con el profesor Pedro Castillo Terrones, donde se vacaron al presidente, entró el vicepresidente, luego llegamos hasta este punto donde está gobernando el señor Balcázar, que prácticamente no sé si está ahí como presidente o solo como pantalla lo pusieron, pero bueno, hemos llegado a ese punto. Por el otro lado, en el caso del señor Roberto Sánchez, dice, reivindica a Pedro Castillo en mitin de cierre y ofrece derogar leyes pro crimen como primera medida del gobierno. Y hablando de leyes pro crimen, no está de más comentarles, amigos oyentes, que en todo este listado de leyes pro crimen, el señor Roberto Sánchez, actual congresista de la República, también votó a favor. Por si usted no lo sabía, no vaya a decir de que no lo sabía. Ahí le paso ese datito. El día de ayer, en el cierre de campaña de la señora Keiko Fujimori, sus hijas participaron también. Hablaron sus dos hijas, dijeron que... Voy a compartir a mi mamá con ustedes por 5 años. Por 5 añitos les voy a prestar a mi mamá, prácticamente dijeron. Bueno, de todo un poco en este proceso electoral y seguramente usted, vuelvo a decir, usted tiene el poder de elegir el día domingo al próximo representante de nuestro país. Mientras tanto, Javier, hoy día, 5 de junio, señor Roberto Sánchez, van a definir hoy si va a un juicio oral o se va a reanudar. ¿Cómo va a ser este tema? El juez Adolfo Farfán ha dispuesto que la audiencia de control de acusación contra el candidato presidencial Roberto Sánchez vean hoy día a las 2 de la tarde si continúa en sesión en la que definirán si el caso avanza hacia un juicio oral. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 5 años, 4 meses de prisión para Sánchez por presuntas irregularidades en los aportes financieros del partido Juntos por el Perú. Bueno, en este caso las investigaciones tienen que continuar, pues, sea candidato o no sea candidato, y bueno, penamente hoy día le toca, pues, ¿qué decidirán? Pues, ¿no? Claro. El Ministerio Público. Acá hay un detalle, Lisbeth, si asume la presidencia de la República, este proceso, claro, se salvaría, ¿no? Salva por la campana, como diríamos. Claro, en resumen, se salvaría, pero si es que el proceso acelera, ¿qué pasaría, no? Antes del 28 de julio le dictan sentencia. Wow, 5 añitos, ¿ah? Claro, no tendría la posibilidad de ejercer el derecho, como, claro, de ¿Y quién va a asumir? Sería la señora de Chumbivilcas, ¿no es cierto? Analí, claro. Claro, la primera vicepresidenta. La señora Analí Paía Camariki. Pai Chariqui. Y por ahí no sé si algo pasaría. Tendríamos que estar viendo también a la señora Brígida Curo. Claro, y Chaymantataja contento que escuchas manama no que ya charan hecho, manama serán hecho. Lisbeth Cheinat Jarika, plancha presidencial pag me bota Sánchez. Cheinat Kaina Enarik man no capaiman votarán hecho. Cheinat Nevax sea plancha presidencial Kashanariki, presidente y vicepresidente con Apau. Porque de verdad, o sea, seamos sinceros, Javier, y reconozcamos también lo que decimos, va que con manama no han hecho. Mira, a pesar, puedo decir así, la señora Boluarte que ya digamos no está, a pesar que ella ha sido apurimeña, lo que sea, yo escuchaba mucho de sus paisanos decir, yo nunca he votado por ella, sí, ¿no? Sí, nunca he votado.
votado. Sí. Yo decía, Y en el sur, en el paisano, sur del país, claro, ¿no? en todo el sur, pero yo decía, si fuera mi paisano, pero no, yo le escuchaba a muchos, y también estaban en su razón, pues no habían votado, pero era necesario enterarse, era necesario conocer, y con esa experiencia, es que todos los días prácticamente nosotros decimos que tienen que informarse quién está yendo en la vicepresidencia, 1, 2. Ojalá. Porque existe la posibilidad, la probabilidad de que saquen a cualquiera de los presidentes, aunque ahora y es un poco complicado porque el poder lo va a tener la Cámara Alta, es decir, los senadores. Entonces ellos van a decidir. Y ojo, el Senado, cuando hay una disolución del Congreso también no se van todos, ¿ah? Se quedan los del Senado. Los diputados sí se van a casa. En todo caso, hay cositas que ahora, que gracias también a nuestros señores congresistas, usted también tiene que conocer, ¿no? Y mi manaya pasan que hay proceso electoral, me escape Guayaquil y Panay. Muy bien, 6 de la mañana con 51 minutos. Lisbeth, en el plano local, el distrito de Akira está de aniversario. Claro, mes de aniversario, mes. Lisbeth, A ver, Picunamongaco. ya, y esto ya es oficial, acabo de conversar con Relaciones Públicas y me envían la relación. A ver, lancemos. Ahí el pez gordo, Armonía 10 de Walter Lozada. Para la noche de luces y sonido han anunciado Armonía 10. Armonía 10. Pero Armonía 10 a través de su cuenta oficial ha dicho de que no hay ni un contrato, nada con el MUFEC. ¿Ah, sí? Así que no hay todavía Armonía 10 para la ciudad del Cusco. Pero para el distrito de Akira se viene Armonía 10. Yarita Lisset Yanarico. Cree en ti y lo vas a lograr, Nentaje y Arita Lisset. Dúo en cantos, Ángel Damas. Ángel Damas. Chévere, cocha. Chamachaña. Pero toca como Naya uyarenia. toca con arpachando una hecha toca con. Así periki fiesta casting, cumpleaños casting. Toca disco torcoramonco, chora, corik Ángel Damas otarik. Ricky, feria para la feria agropecuaria, ¿qué es lo que se viene? Los puntos del amor. Wow, ¿Usted ha disfrutado de los puntos en Abancay? Sí, claro. ¿No es cierto? En la feria de... ¿Cómo se llama la feria de Abancay? Hay una San feria Antonio. grande, en la feria de San Antonio, ¿no es cierto? Los puntos, salta cachay. Salta cachay, mandrikiriki. Cheimante Casan son del Cusco. Chereco y chacama por irima. Son del Cusco. Gustaba música. Son cochapas taquín. Julia Illanes y muchos artistas también, la señora Julia Illanes, son cocham confirmado, ¿ah? Ya para el aniversario del distrito de Akira. Sachaponia, ¿te has dado cuenta, Javier? En estos últimos años hay artistas que realmente llegan a nuestra provincia, a nuestros distritos por los aniversarios. En algún momento, ¿no? Yo me imagino que muchos de nuestros hermanos dirían, pues hay artistas que iman, yo me imagino que siempre decían, ¿no? Pero cuando llegan o llegaban también anteriormente, la emoción debe ser distinta, ¿no? Sí, la emoción debe ser distinta. Yo recuerdo en el 2014 cuando llegó el grupo 5, los hermanos de Alpeño. Claro, los hermanos. Y es cuando estaban en su boom, ¿ah? Claro. Cuando estaban en su boom, decía, bueno, ahora ya pues cobrarán hasta menos, me imagino, pero cuando estaban en su boom, ¿no? Y me hago la preguntita, porque esta pregunta seguramente va a ser incómoda, ¿ya? Va a ser incómoda porque la pregunta va en función a dinero. Cobrarán X monto, ¿ya? No sé cuánto será, no sé si será poquito o será mucho. La pregunta va en relación a este tema y esto va para todos los alcaldes, para todos los alcaldes. Ese dinerito, ¿de dónde lo sacan? Yo te puedo dar un poquito de respuesta. A ver, cuéntame, porque yo siempre he tenido dudas. Yo creo que de alguna forma, no todo, obviamente, yo creo que una parte y quizá gran parte sí hacen las gestiones. ¿En qué sentido? ¿Con quiénes, podría decir? Con empresas, instituciones que están muy cercanas a los distritos. Lo dudo un poco. ¿Sí? Yo creo que una parte. ¿Pero qué institución podría pagar Armonía 10? No institución, empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, Akira sí tiene empresas mineras que sí están cercanos a ellos, que podrían aportar una parte, por eso digo, no toda, una parte.
sí estarían aportando. ¿Y el resto? Eso sí, tendríamos que preguntarle al Porque alcalde. ahí yo tengo esa duda. Ojalá Sí. que algún alcalde por ahí cuando le haga la pregunta me pueda responder de forma correcta. Promoción de cultura, algo así, supongo que sacarán, no lo sé. Porque por ahí también me dijeron, ¿no? O sea, de X proyecto Yeah. sacan pues un porcentaje. Un parteci- Claro, una partecita. Y de todos los proyectos hacen una junta, una chancha y hasta pagan artistas. Ah, Porque sí, yo creo que sí. entiendo Que no entiendo puedes. que claro, que todo proyecto, que todo recurso se tiene que gastar bajo un fin, bajo un Claro, objetivo. y no tiene que podrías estar destinar, sustentado. pues. Y destinarlo, digamos, para artistas, no sé. Ahí yo No, tengo no, una duda. definitivamente Puede que ser no. que me equivoque. Sí, entonces, por eso yo te digo, yo creo que una parte sí las gestionan de esa forma, porque las Bambas, por ejemplo, sí ha apoyado y apoya bastante. En su momento yo recuerdo perfectamente que apoyaba. Sí. Que las Bambas ponía a los artistas. Directamente la empresa ponía a Claro, los artistas. pero Es ahora- es un privado que ponía a Claro, los artistas. pagaba, digamos, pero entiendo que ahora, como tú dices, ya no el total, digamos, ¿no? Creo que sí aporta una parte, digamos, y entonces me imagino que las municipalidades o el alcalde ya tiene que empezar a gestionar pues de distinta forma, ¿no? Claro. Entonces, La idea como es que tú la dices, gestión sea transparente y al final que el público, que el pueblo disfrute. Disfrute. De eso. Ah. Pero ojalá que esta serenata comience antes, como lo hacía el anterior alcalde. ay, verdad, en el día, nació Claro, en el ¿y día. sabe por qué? Y yo le digo esto, yo estoy a favor de que la serenata comience temprano. Sí, sí, ¿Sabe yo por qué? también. Porque las comunidades, Claro. ¿acaso a ver, que comience a las 6? ¿Cómo y los regresan? artistas grandes que toquen a la medianoche. Claro. Y mira, te ponga, puñón, Y ahí es donde tú obligas finalmente, porque tú empiezas tan tarde, obligas a las personas a que tengan que tomar pues, para poder aguantar durante la Claro. noche y ya irse de amanecida. O alguien que aguanta con cucho, alguien que que lleve poñor pa con cucho, y Usted mente- se acordará, Lisbeth, fuimos a un aniversario Claro. donde se presentó antología. Sí, claro. ¿No es cierto? Tempranito. Y tempranito. Al mediodía ya estaban ellos ahí. Claro, y antología, se presentó esto de las 4 o 5 Sí. de la tarde, creo, ¿no es cierto? Pero antes de ello se presentó José Corrales. Claro. Y la gente, fundamentalmente de las comunidades que vienen Disfrutan. a participar del Día Central, disfrutan. Claro. Disfrutan. Claro. Claro, y no es exclusivo solo para la población del distrito. Es que no sé si por tradición, pero en este caso el alcalde anterior rompió esa tradición, ¿no? De alguna forma decir, no, en el día y queremos que disfruten todos. Y funcionó. Sí, Y estuvo funcionó. Y interesante. entonces, ahora no lo sé, pues, ¿no? Nuevamente, tú tachallatañas, jajena, tú tasnin, el lechepe, Jepantun chaypaqtaq riki hasta challa la ñariki calle con central apas, asnallañas, ay, ¿qué será? Bueno, parte de. Parte de. Perfecto, 6 de la mañana con 58 minutos. Amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricoy, edición correspondiente a hoy, fin de semana, viernes 5 de junio del año 2026. Amigos oyentes, mucha atención a la frase que nos acompañó durante esta semana. Claro que sí, durante esta semana, mucha atención. Informativo, Huillarico y Viernes Peña, Cachan, 5 de junio. Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Vamos con la frase de la semana. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacer sin esperanza y confianza. Siempre con esperanza y confianza podremos lograr todo aquello que nos proponemos. Vamos con un día como hoy. Iman Yuyarico. Vamos a revisar la historia. ¿Qué pasó un día como hoy, amigos oyentes? Hoy se recuerda el Día Mundial del Medio Ambiente. Claro, 5 de junio. 5 de junio, claro, ¿verdad, Lisbeth? Sí. claro, 5 de junio, Con pues. Carapchasjane. Con Carapchasjane, medio Ajá. ambiente. Hay muchas actividades, instituciones, empresas, todos pues se unen para poder desarrollar. Ayer, por ejemplo, ha sido en Las Bambas. Ayer Dentro de la operación minera dentro de la operación, sí. han desarrollado una feria, ¿no?
Sí, muchas empresas contratistas, locales, todos han participado también, ¿no? Ahí Claro, estuve con la viendo en intención de transmisión. mostrar qué acciones desarrollan, qué acciones positivas desarrollan en bien del medio ambiente. Claro, eso es muy importante, queridos amigos. Y Maina Chávez, restaurante con aquel chaluachupe, hospeda con Imena, Maimam, Opaikistis, Apeshanks, Imena, Kashan, Chaichagunatapsia, Chanancia. Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal. Eso también es pues todo un tema, ¿no? Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal. En 1880. Un día como hoy, amigos oyentes, en 1880, en Arica, el ejército invasor chileno envía como parlamentario al mayor Juan de la Cruz Salvo, quien es recibido por el coronel Francisco Bolognesi en su casa, al pie del morro. Los chilenos piden la rendición de los peruanos. Bolognesi responde: tengo deberes sagrados y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. En 1929, los aviadores peruanos Armando Reboredo Iglesias y Carlos Segarra Lanfranco realizan el enlace aéreo Santiago-Buenos Aires, Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Natal, Bahía y Perú, una proeza de la aviación para esa época. 1949, un día como hoy, nace Rodolfo Manso, jugador del Deportivo Municipal. Y en 1961 nace en Lima Fernando Iwasaki Cauti, escritor peruano, ganador del premio Copé de narrativa en el año de 1998. Año 2009, un día como hoy, protestas de nativos contra una ley del Congreso produce 35 muertos en la provincia de Bagua, esto en Amazonas, siendo 24 policías y 9 nativos fallecidos. De los 24 muertos, 16 fueron degollados y acuchillados por los indígenas, según testimonios de los policías que sobrevivieron al secuestro. Se acordará, ¿no? Se llamó el Baguazo. Claro, el Baguazo. El 2011, en el Perú, Ollanta Humala obtiene la presidencia del país tras vencer a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. 2016, en Perú, Pedro Pablo Kuczynski obtiene la presidencia del país tras vencer a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Y 2022, en Nigeria, un atentado terrorista musulmán asesina a al menos 50 cristianos en Wau. En el año 2022, en Gales, Reino Unido, la selección de fútbol clasifica al Mundial de Fútbol luego de 64 años de ausencia. 2022, en Kazajistán se celebra un referéndum constitucional tras las violentas protestas y disturbios civiles contra el gobierno. 7 de la mañana con 2 minutos. Ahora sí, nos vamos de lleno a los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 3 minutos, 7 de la mañana con 3 minutos, con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y promover una cultura de reciclaje responsable, y en el marco por el Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental, ayer llevó a cabo con éxito el Ecotrueque Coyurqui 2026 en el centro poblado de Ñahuinlla. Vamos con más información, 7 de la mañana con 3 minutos, a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Hasta hoy es el pago bajo la modalidad del Banco de la Nación a los beneficiarios del programa Pensión 65 en el distrito de Chalhuahuacho en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Deberán apersonarse al Banco de la Nación portando su DNI. Caso contrario, no podrán recibir el pago correspondiente. Hay que llevar kuna poncho tu cucapo, apeis, mamita kun, papito kun, tu mamita kunata, de repente no han cobrado todavía. De 8 hasta las 5 de la tarde, hoy día es último día de pago Pensión 65 en Chalhuahuacho. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, a través de la Oficina de Recursos Humanos, invita a los ciudadanos con vocación de trabajo y compromiso a participar en la presente convocatoria laboral para formar parte de los diferentes proyectos y actividades que vienen ejecutando la institución en beneficio de la población. En esta ocasión, los puestos disponibles, escuchen bien, hay para 27 peones, 10 oficiales
policiales y 8 operarios. Vamos con más información, 7 de la mañana con 4 minutos. Más de 77,000 ganados entre vacunos, ovinos y camélidos fueron dosificados durante la campaña de sanidad animal entre los meses de abril y mayo del presente año en 19 comunidades del área de influencia de la operación minera Las Bambas, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la cadena productivas ejecutadas por la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Huacachacón, Ovejachacón, Arique, Alpacachacón, Aconán, Cayas. Taña, dosificados, desparasitados ya están ahora. 7 de la mañana con 5 minutos. Información en el plano regional. En el marco de la segunda elección presidencial 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Andahuaylas, en coordinación con el Jurado Electoral Especial de Andahuaylas, realizan el procedimiento de verificación del material electoral que será utilizado durante la jornada del 7 de junio. 7:05. Vamos con más información. La propuesta es la puesta en funcionamiento del Hospital de la Solidaridad de Abancay se encuentra en su etapa final. Tras concluir los trabajos de acondicionamiento, equipamiento e implementación de ambientes, la Municipalidad Provincial de Abancay y el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, es decir, SISOL, continúan desarrollando las coordinaciones necesarias para el inicio de operaciones de este importante establecimiento de salud. Lisbeth, ¿usted ha ido alguna vez a un hospital SISOL? Claro, sí. Con mi papá, yo mismo, mi hermana. Los costos son módicos. Sí. Y la atención es muy interesante. Sí, definitivamente es importante que este sistema metropolitano de solidaridad, que debería estar en capitales de regiones, en capitales de provincias, y esta vez está llegando a nuestra región de Apurímac por primera vez. Está llegando recién. Por primera vez. Sí, y bueno, ya van a aperturar de a poco. Desde el año pasado se ha venido este proceso de instalación, básicamente. Entendemos que ya próximamente entra en funcionamiento. Son los famosos hospitales de solidaridad, ¿no es cierto? Sí. Que esto es más o menos el trabajo, la gestión del alcalde, en este caso de Lima. Salió una propuesta en su época del señor, se me fue el nombre. Era Luis Castañeda. Castañeda, sí. Él lo ha impulsado, digamos, ¿no? Sí. Por así decir, y todavía al inicio fue en Lima mismo, ¿no? Sí, en Lima mismo, en diferentes provincias, distritos, digamos, y de pronto han salido. Sí. Y Cusco, por ejemplo, fue uno de ellos. No sé si en Arequipa debe haber también. Y yo creo que sí. En Cusco hay en dos sitios. Uno sitios. En la Plaza Tupac Amaru, en una de las esquinitas, fácil de ubicar. Preguntas nada más, está ahí fácil, con diferentes especialidades. Sí. Y el otro se encuentra en San Jerónimo, ¿no es cierto? Sí, está un poquito más arriba del Colegio de Ingenieros. Sí, más arriba. Del Colegio de Ingenieros es su referencia, se va caminando para arriba y por ahí ubica este hospital, ¿no? Pero realmente son, como tú dices, muy alcanzables las consultas y pues lo más importante, las especialidades. Son distintas especialidades que definitivamente a veces no vamos a encontrar tan fácilmente quizá en otras clínicas, en otros hospitales. Usted se va al hospital o se va al seguro y le van a decir, ok, sí hay, pero claro, tiene que ponerse en la cola y de acá de un mes le vamos a atender. El otro día yo llamé, estoy esperando, me dice, está en el número 2057, señora, tiene que esperar nomás. Y pasa pues a veces hasta 4 meses. Sí, mínimo, y hasta eso, mínimo la 4 meses. Agravado. Sí, mínimo 4 meses estás esperando. Antes todavía esperabas 1 mes, 2 meses, pero ahora mínimo 4 meses esperas. Bueno. Chaynangakush Hospital Kunaps, pero felizmente Solidaridad está llegando a Abancaycito. Yo sé que van a tener una oportunidad y posibilidad ahí para el tema de salud. El gobierno regional de Apurímac anuncia la próxima inauguración de los miradores de Huayhuacalle y Capulío, ubicados en el distrito de San Pedro de Cachora, como parte del proyecto de mejoramiento de los servicios turísticos en el circuito del Cañón de Apurímac, que ayudará a potenciar la economía de las comunidades aledañas. Vamos con más información, siendo las 7 de la mañana con 9 minutos a través de Radio Guaire en el distrito de Coyurqui. En Puno, sector salud reporta 480 casos de sarampión en la región. La gravedad de la situación ha llevado a la hospitalización de 4 pacientes en el Hospital Carlos Monge Medrano, entre los que se encuentran un adulto y 3 menores de edad que actualmente reciben atención médica especializada en el servicio de pediatría.
estaban reportando recién, digamos, Todo esto menos de arrancó en 100, Puno, ¿ah? después sí, 200, mira, 480 ya llegó. Pasó a la Arequipa. región de Arequipa, a la Arequipa. región de Cusco, provincias altas de Canas, Canchis, Espinar, y por ahí se vino hasta nuestro distrito, ¿ah? Sí. Esta enfermedad de bocas, manos, pies, igualito por ahí se vino. Sí, Esa es sí. más o menos la zona, cómo recurrió el contagio. Es que, por ejemplo, por un tema de negocio, digamos, estamos muy comunicados con Puno, con Juliaca, estamos muy comunicados, Charlobacho, básicamente, todos los Arequipa, días sí. llegan carros, todos los días salen, entonces siempre tenemos que estar obviamente alertos. Lavado de manos fundamental. Denuncian presunto abuso sexual grupal. Escuche bien esta información. Hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, ¿ah? Siempre estar hablando. A estudiante, escuche bien, Javier, en un colegio militar. Uy. Francisco Bolognesi, esto en Arequipa. Un estudiante del Colegio Militar Francisco Bolognesi fue víctima de un abuso sexual grupal perpetrado por sus propios compañeros. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque se registró el último viernes de la semana pasada. Los estudiantes se encontraban internados en el plantel con el fin de participar en un desfile por el aniversario de la institución, desarrollado el último fin de semana en Arequipa. Qué Bueno. pena realmente la situación que puede pasar este estudiante. Ay, yaquia. 7 de la mañana con 11 minutos. Otra información en el plano regional. En la región de Cusco, en la provincia de Chumbivilcas, Lisbeth Yacharanquicho Manachu, en Chamaca. Grave denuncia contra el alcalde Domingo Salas Centeno por presunto uso indebido de materiales de obras públicas. Foto con Ayose Cámara. No, clic. Son más fotos, creo que. Ahí Pero, hay amor, Lisbeth. Justo me ponía a pensar por la mañana, bueno, lo hago en Sí. comentario nada más Ajá. así suelto, de alguna forma creo que Chamaca está un poquito así trayendo una situación difícil. El anterior alcalde fue también involucrado en un tema Situación así, similar de faldas, digamos. Sí, claro, y ha habido una situación tremenda. Tuvo el exalcalde obviamente, hasta un hijo obviamente, entonces fue tremenda. Y ahora pues arrastra esto otra autoridad Otro alcalde, ¿no? metido en lo mismo, ¿no? Pues Chamaca, ¿qué está pasando con Chamaca? Foto Que se con bañen con ruda, pues. Somachta foto con ato, saco, La nota informativa dice lo siguiente: nuevas denuncias ciudadanas vuelven a poner en el centro de la polémica al alcalde del distrito de Chamaca, Domingo Salas Centeno. Dirigentes y pobladores afirman que más de 100 bolsas de cemento habrían sido retirados de una obra pública para ser trasladados presuntamente a una vivienda vinculada a Dorisa Chañe Peralta, quien sería el amante del Ay, alcalde. señor mío, Ay. machacha ya callado. Cuidado con los alcaldes, ¿ah? Cuidadito con los alcaldes, cuidadito, Chaymantata. Foto torcoramos un Gikomari, que su amante, no su amante, se lo amó, que- no lo amó, no sé. Lo que me llama la atención es que es una foto entre ellos. No Claro. es que es una foto que otra persona haya tomado. Sí. Claro, la foto parece en momentos que ella la toma, parece O en él. momentos que él lo toma, ¿no es Claro. cierto? ¿Y cómo salió? Ahí viene el tema, ¿no? Capaz pasó alguito, pues, mana. Está cagado con mucho. De repente no ha sido las 100 bolsas, sino solo 99 enviado. Capaz o ha aparecido otra más por ahí, Ah, entonces su por macha, celos. y ma- Imagínense, o sea, ay. cualquier cosa se puede presumir en situaciones de faldas, ¿ah? Cuidadito alcaldes, cuidadito alcaldes. Carretera entregada en octubre por el gobierno regional de Arequipa, escuche bien, presenta deterioros en Ay. Castilla. Inversión fue de más de 10.000 millones de soles, pero a menos de un año de su inauguración, vía presenta ya imperfectos. Leonel Chuquicondo, representante de Frente de Defensa y Desarrollo de la Comunidad Campesina de Ucuchachas, denunció la existencia de deficiencias en esta carretera entre Llanca y Ucuchachas, en el distrito de Choco, provincia de Castilla. Chay, con sobra con acá, ¿no? Bueno. Entre Gaironco, se mata Quillamata, ya está en la campuchaña. Urbean Pichañ. Yang foto la pagrik mun naija troyaron chimanda hasta utilicé recuit callaricos que hasta malogra con pachariki.
Vamos con los titulares, 7 de la mañana con 14 minutos, titulares en el plano nacional. Y Matajeri, Hueracocha, Mana, Alintacho, y Notata, Leishan, Eriki, Joscachaman, Pasarosa, Roberto Sánchez, sella alianza con Belmont y Forsyth para hacer frente al fujimorismo en Taj. Líderes políticos de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación Somos Perú coincidieron en frenar al fujimorismo para proteger dice, la democracia. Desde la otra acera, López Aliaga pidió votar para Fuerza Popular e insistió en la narrativa del fraude. Mientras tanto, Keiko Fujimori, durante meeting en Sullana, dijo: yo le declaro la guerra a los extorsionadores y a los sicarios. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le declaró la guerra a los sicarios y a los extorsionadores durante un meeting en la ciudad de Sullana, región Piura, donde aseguró que enfrentará con firmeza la criminalidad en el país. 7:15, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, reiteró su propuesta de convocar a un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre la elaboración de una nueva constitución mediante una asamblea constituyente durante un meeting realizado en la ciudad de Arequipa. Desde mi más que llapan constitución, pero por favor no toquen el capítulo económico. No toquen el capítulo económico, lo demás hagan lo que quieran. Chunca, Isquichunca, Huarancaña, presidente Pizcachun, mientras que no se toque el capítulo económico, el país va a seguir caminando. Que es lo único que de alguna forma está estable. Es lo único, que es la única forma que estamos, al menos hasta hoy, creo yo, sin sufrir mucho las consecuencias como los otros países. Hemos tenido Pedro Castillo, Gerí, Dina Boluarte, con Caraponeño, hasta el último. Pobre de los niños ahora, expresidentes, ¿cuántos tienen que memorizarse? Y a pesar de que hay cambio, así como cuando usted cambia de ropa, de zapato, de zapato, de sombrero, a ese estilo, pero mientras que no toquen el capítulo económico, Lisbeth, la situación del país va a seguir caminando. Y mina, pues, por Paco son merique, porque si tocan el capítulo económico, man, y macho, no, justo te decía al inicio del programa esta información, y creo que es importante igual recordarlo también, Javier. Se dice, o ha salido la información para ayer, efectivamente, con respecto a su padre, digamos, de la señora Keiko, ¿no? Alberto Fujimori, escuche bien, ofreció, dice, plata a Susana, a su esposa, para que no se vaya del palacio. ¿Te acuerdas toda esa época que vivía, no? Sí. Dice que después de anunciarle que se retiraba de la residencia palaciega ante los casos de corrupción de los que había sido testigo, la señora Susana, ¿se acuerda? Y él no hizo nada. El exmandatario le ofreció, ¿cuántito crees? 100.000 milloncitos. 100 millones. En cajas de leche que le iba a dar. Ya en cajitas de leche que le iba a dar. Pero dice, bueno, para mantener su silencio básicamente, ¿no? Al negarse, Susana Higuchi, al no aceptar el dinero, Fujimori la echó del palacio y le hizo falsas acusaciones para justificar justamente su salida y su conducta. Bueno. En política ocurre de todo, ¿no? Pasa de todo. ¿No? Pero, es que es como lo que cuando Pedro Pablo Kuczynski ya prácticamente lo habían sacado del poder. Claro. Y el señor Lagarto, ¿se acuerdan, no es cierto? Él dijo, no, yo voy a estar con él hasta el último. Ah, claro. Pero a la hora de la hora, no, claro, ¿cómo voy a perder esta oportunidad de asumir la presidencia? ¿No es cierto? Claro, a la hora de la hora, pues bueno, las cosas cambian totalmente, Lisbeth. Pero imagínate el hecho de llegar al extremo de que tengas que hacer que tu familia, tu propia familia, en muchas ocasiones, o sea, lo que pasó, sin negar, ¿no? La familia de Fujimori, toda la familia, ¿cómo es que terminó ahora? Sí, pues. ¿Cómo es que terminó tan divididos? Todos, Claro. O sea, entiendo que todos los hermanos, la mayoría en realidad están todos divididos ahí.
Y Minacha tía con Ah. Bueno, y Minacha, Pero pues, la figura ahí está, ¿no? La señora Keiko y Marvito. Y cada quien por su lado. Marvito en su TikTok. en su TikTok. Vamos con más información, amigos oyentes. Defensoría y Ministerio Público despliegan más de 7,000 fiscales para la segunda vuelta presidencial. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones también lanzó una nueva herramienta digital diseñada para que los ciudadanos puedan seguir en tiempo real el avance de las elecciones. Vamos con la información en el plano internacional. Miles protestan en Albania contra un megaproyecto vinculado al yerno de Trump, valorado en más de 1.200 millones de dólares. La iniciativa, dice, contempla desarrollar complejos hoteleros, villas de lujo en la isla de Sazán y en la zona de Hotzanarta, una región considerada ambientalmente sensible. 7:20. Por otra parte, las fuerzas ucranianas ejecutaron durante la madrugada de este miércoles una ofensiva aérea masiva contra objetivos estratégicos de la región de Leningrado, alcanzando infraestructuras críticas en la periferia de San Petersburgo. Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, propuso un cese del fuego y negociaciones directas para poner fin a esta guerra. En una carta abierta a su homólogo ruso Vladimir Putin, que posteó ayer prácticamente en sus redes sociales. 7:20, ni una menos. Miles marchan en Argentina por el feminicidio de una menor de 14 años y denuncian los recortes de Milei. Organizaciones denunciaron recorte en programas de asistencia y prevención de la violencia de género, además del cierre de áreas específicas durante el gobierno de Javier Milei. Aunque esto es consecuencia también de la izquierda, tantos años de gobierno de izquierda, financiamientos, y al final la gente se acostumbra. Lo que ha pasado en Bolivia, la gente se acostumbra a tanto facilismo, claro, subsidio se le llama, ¿no? A tanto subsidio, pues te subsidian el combustible, el gas, un montón de cosas, y cuando la economía ya no soporta y te dicen, oye, este producto cuesta, tienes que trabajar y este producto cuesta, ahí comienzas, con los reclamos. Claro, ¿por qué? Si todos los años me has dado, ¿ah? Claro, porque ahora me quieres cortar. Claro, eso. me quieres cortar. No. Como si fuera el dinero un saco sin fondo, ¿no? Vamos con más información. Ahora sí, en los deportes. Inmancachan Deporte en Escape. A ver. Hoy hay partido, ¿ah? Hoy hay partido. Ajá. Bueno, la selección peruana se encuentra trabajando con miras a sus amistosos internacionales en la etapa o en la fecha FIFA de junio. Además, dice que de enfrentar a la poderosa España de Lamine Yamal, el equipo comandado por Mano Meneses tendrá que verse las caras ante la sorpresiva Haití en suelo norteamericano. El partido Perú-Haití se llevará a cabo hoy día, 5 de junio, en el territorio estadounidense. Entiendo que es a las 7 de la noche, ¿ah? 7 de la noche, hora peruana, Ricky. La transmisión va a ser a través de qué canales. A ver, vamos a chequear, vamos a revisar. A ver. A través de ATV. Ajá. ATV, señal abierta. Ver. Sí, claro. Señal abierta en todo caso para disfrutar este partido amistoso. Perú versus Haití, 7 de la noche. Guayquicuna, panecuna. Por otra parte, que Haití vamos, Perú, Haití no es, aunque no, tiene sus cositas también, pues Haití, ¿no? Mano Meneses va a ver cómo funciona, ¿no? Este nuevo cuadro, ¿ah? Por otra parte, Universitario contactó al Atlético Grau para fichar a Raúl Ruiz Díaz. Ajá. Recién, porque Ruiz Díaz les metió un gol, cruel. En su momento Ruiz Díaz dijo, quiero regresar a Universitario, es su equipo, por si acaso. Y Universitario le dijo, todavía joven, ahorita no. No, te llamamos, tú no nos llames. Sí, le hicieron todo. Ay, no una digas. Situación a Ruiz Díaz. Bueno, acuerdo. La llegada de Raúl Ruiz Díaz a Universitario parece estar más próximo tras confirmarse la comunicación formal entre el Club Crema y el Atlético Grau. ¿Y regresa? ¿No regresa? ¿Qué posiblemente, dices, sí, posiblemente. Probablemente. Ya, sí. Ya. Mientras tanto, Carlos Zambrano se pronunció sobre los rumores que vinculan, dice, a Hernán Barcos con Sporting Cristal. El defensa habló de ex delantero de FC Cajamarca, con quien se sabe que no lleva una buena relación desde que ambos juegan, dice, en Alianza Lima. Y más pasará.
Bueno, 7:24, amigos oyentes, ligera pausa y estamos regresando ya con la ampliación de nuestras notas informativas. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la Municipalidad Distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo, y que genera desarrollo. De la asignación presupuestal, pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Radio Sur, pues una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10,000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no? Por redes sociales, por la transmisión de Radio Sur. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todo las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia,
a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como Radio Folclórica. Sin más que fomentación folclorista, costumbrista, región Manta, las comunidades altoandinas, nos felicita nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 30 minutos. Ampliamos la información y bienvenidos a los que recién se conectan a Conanca Feria de Chamari, quienes mamita con Conanca Rico, chica chanta, de repente puñero un cupacha, era que con mana colegio marenanco, Richten Coriki. Riki, Joaquín Colegio con Ariki, Joaquín Escuela con Ariki, Yachaskai, Sinaps Riki, Waikaikona, Panaikona, Riki, local de votación. Chairai Coriki, Mana Puririncucho, Yachaiguasima. 7 de la mañana con 30 minutos en el informativo Huillaricuy. Y amigos oyentes, en el plano político el día de ayer la señora Keiko Fujimori cerró campaña en Lima con llamado a la unidad y promete un gobierno de 5 años. Durante su mitin de cierre en Ate, la candidata de Fuerza Popular agradeció el respaldo de Pedro Pablo Kuczynski y Rafael López Aliaga. Reiteró su propuesta en educación, salud y reactivación económica y aseguró que conformará un gobierno técnico integrado por profesionales de distintas tendencias políticas. Bueno, más adelante vamos a hablar qué dijo ya también el señor Roberto Sánchez en su cierre de campaña. Ajá, todo vamos a avisarles, todo tenemos que contarles como tiene que ser a través de este medio de comunicación. Bueno, hablando de las elecciones también, Javier, ya está en la línea telefónica a esta hora de la mañana el profesor Javier Silva, subprefecto del distrito de Chalhuahuacho, quien también tiene que hacer el llamado correspondiente a todos los electores acá en nuestro distrito de Chalhuahuacho. ¿Cómo está, profesor Javier? Muy buenos días, señorita Liz, qué gusto saludarle a Javier también, a mi tocayo, un abrazo a la distancia, pues que estén pasando bonito en este frío con un cafecito en la mesa esta mañana tan bonita, pero con mucho frío. Sí, claro, el frío está intenso, hay que abrigarnos, haré café, no hay para muy café, profesor Javier. Ahora sí, mamá, ojalá choño paseato, papá va a escuchar para chimanquico ya. Ya, mamá, cuando ganas últimos hay quiches. Rique, soy acusaco. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Añay, profesor Javier. Profesor Javier, ya se viene, estamos a puertas de participar de un proceso electoral. Nuevamente todas las instituciones se suman para que este proceso se lleve de la mejor manera. Desde la subprefectura del distrito de Chalhuahuacho también hay este llamado a la población para que todos podamos participar bien de este proceso electoral. Así es, señor Javier. Bueno, anteayer hemos tenido la coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones para salir pues a invitar a nuestros ciudadanos que se cumplan en bien de nuestro pueblo, de nuestro Perú profundo, para ver pues no el desarrollo, cómo van a dar estos pasos. Ojalá que la nueva gestión de nuestro gobierno central mejore la calidad de vida, ¿no? Y la convivencia social, que tanto problema aqueja. También hay mucha pobreza, usted sabe. Hay muchos conflictos sociales, violencias familiares, etcétera, tantos problemas que pasa nuestro Perú en todos sus sectores, en todas las regiones.
Ojalá que este gobierno, como ofrecen oro y plata para ganar, ojalá también hacen la gestión buena, ¿no? Durante su periodo. Pero sí, todos habría que ir mañana a cumplir como unos ciudadanos, como peruanos, con nuestro valor de ciudadano y a votar, a sufragar pues nuestro voto, ya sea para cualquier buen malo que sea, ¿no? Es lo más importante y cumplir nuestro derecho de la ciudadanía. Ustedes saben que están ahora ahí, tenemos varias mesas en Chalhuahuacho, está en Ricardo Vivanco, en el Amauta, en Huichaipampa, en el inicial también de Huichaipampa, asimismo también en Huancuiri y Tambuya, pues no, en esos lugares son las mesas, entonces hay más facilidad para que el elector vaya a cumplir, y también nosotros, la subprefectura, con la policía, seguiremos pues monitoreando desde hoy día. También a los ciudadanos hay que poner en consideración que a los comerciantes que las bebidas alcohólicas está prohibida su venta, también los antros o los centros de discoteca, todos debe cerrarse, desde hoy día ya es toque de queda, va a ver, entonces todas estas cosas hay que darle mayor realce. Les rogamos a la ciudadanía también portarse, ¿no?, con una conducta buena en estos eventos que es pues una fiesta electoral hasta el día martes, ¿no? Porque el lunes también es todavía hay la seguridad que va a brindar el Estado, pues para que no pase estas cosas, ¿no? Ese sería lo más importante, y recomendamos a todos los electores que cumplan pues con el voto. Ya ellos sabrán para quién votan o cómo van a hacer, ¿no? Cómo dirigen, para que dirija nuestro país un buen presidente. Perfecto, profesor Javier, le agradecemos este llamado desde la institución de la subprefectura para que toda la población también vaya con toda esa intención de ejercer este derecho fundamental que tenemos todos los peruanos, y esta gran posibilidad de poder elegir a nuestra próxima autoridad que va a llevar adelante nuestro país. Profesor Javier, nuevamente le agradecemos. Y Chapichán. Una cosita más, señor Javier, disculpe. Ayer pues ha habido un pasacalle y también dando luces a los niños que están con estudios de educación especial. Aquí en Chalhuacho contamos ahora con 3 docentes, y eso ha sido de suma importancia para la ciudadanía, para equipar. Creo que también se ha manifestado las Bambas, la municipalidad y todas las autoridades. Y también saludar a los señores trabajadores de la OGEL, ¿no? Que yo también he sido funcionario en la OGEL 15 años. Hoy cumple un año más de vida como institucional, y dar abrazo al profesor Omar Cárdenas, quien está dirigiendo los destinos de la OGEL. Muchísimas gracias, les agradezco por el espacio. A usted, profesor Javier, manaraj pasará pishaqti kiriki y chapischa runasi michape, profesor Javier Wajarikuita Churaykoaj. Domingo Punchaypaj, elecciones. Ya, papá. A ver, ya pangueracocho, si llaqtamasykuna, ciudadano con elector kuna, paca domingo tacat la payanchis, bota resunchis, marquesunchis, canconas ya, maikun, simpatizanchis, iscañi, cashan candidatonchis kunaman. Ojalá llaqtanchis kancharichin mariki ima problema ña kaqtinpas mayorta solucionayanapaq kay llaqtanchis esperan no kanchis wawanchiskuna machkuna payakuna waynakuna sipaskuna necesitanchis riki hukñiraq clasita administracionta ruwananchispaq llaqtanchista kancharichinanchispaq huk allin caminuman churawananchispaq con chay leykunatapas sumaqta cumplichichinku chay nuevo presidente huk gobierno chaytapas no kanchisqa siempre observar esuncha wasinchismanta llaqtanchismanta sumaqta llankanankupaq. Muchas gracias con toda la ciudadanía. Qankuna sumaqlla pasarichkay fiesta electoralta. Gracias.
Muchísimas gracias, profesor Javier. Nos ya reencontramos el día domingo ya en el proceso electoral. Muy buenos días. Muchas gracias. De igual modo, muchísimas les agradezco bastante, señor Javier y la señorita Liz, por este espacio. Gracias, profesor Javier. Un abrazo para usted. Especialmente para ustedes, mamá. Gracias. 7 de la mañana ya con 38 minutos, Javier. Y hablando justamente de las elecciones, cómo estará yendo ya el proceso, básicamente, Javier, con respecto al despliegue ya de los materiales acá en Grau y Cotabambas, básicamente, Ojo, ¿no? que desde Grau administran la provincia de Cotabambas. La ODP Grau administra lo que es la provincia de Cotabambas también, amigos oyentes. Bueno, sobre el despliegue de material electoral tenemos ya el despacho, Lisbeth, ¿no es cierto? Ajá, ya tenemos el despacho y bueno, vamos a hacerle también darle la bienvenida justamente sobre el despliegue de material a nivel de las provincias de Cotabambas y Grau para esta segunda vuelta de elecciones presidenciales. En entrevista tenemos al jefe de la ODP Grau, el señor Josué Coronado Barrios, con quien justamente también vamos a dialogar en esta mañana. Willaera Masunchis y Meinan Kashan Chaichatapas Kunaka Uyarikusunchis. Muy buenos días con todos. Desde la provincia de Grau, distrito Chuquibambilla, nos encontramos ya en la ODP Grau, donde nosotros podemos observar en esos instantes ya que se va a dar inicio a este gran despliegue de materiales electorales, pues a nivel de las provincias de Grau y Cotabambas. Y en esos instantes nos encontramos ya con el jefe de la ODP Grau, Josué Coronado Barrios, a quien le vamos a entrevistar y nos dé más detalle acerca del despliegue. Ingeniero, ya se da inicio a este despliegue del material electoral. Coméntenos más. Bien, hola, buenos días con todos. Gracias por esta entrevista y gracias también a que tu público oyente pueda saber un poco acerca de nosotros, justamente como indicas. Estamos ya desplegando el material electoral a todas nuestras sedes. Efectivamente, el despliegue del material electoral ya se encuentra en marcha de acuerdo con la programación establecida por la OMPE, la sede central. Este proceso consiste en trasladar de manera gradual y segura todo el material electoral hacia los diferentes distritos y centros poblados de nuestra jurisdicción, priorizando inicialmente las zonas más alejadas, para garantizar que todo llegue oportunamente ante el día de las elecciones. Así es. Como podemos mencionar, la ODP Grau comprende a dos provincias importantes a nivel de la región de Apurímac. ¿Cómo se viene organizando la ODP Grau para esta jornada electoral, considerando que es Grau y Cotabambas? Bien, efectivamente nuestra jurisdicción como ODP Grau abarcan las dos provincias como ya lo indicas, tanto Grau como Cotabambas, y nosotros a nivel de ODP pues venimos trabajando de manera articulada ya con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, las autoridades locales y sobre todo nuestro equipo de coordinadores, tanto coordinadores distritales y los coordinadores del local de votación, conjuntamente con los capacitadores, pues hemos planificado cada etapa del proceso desde la capacitación a los miembros de mesa hasta el despliegue y repliegue del material electoral. Y bueno, justamente nuestro objetivo es asegurar que el domingo 7 de junio los ciudadanos encuentren sus mesas instaladas y puedan ejercer su derecho al voto con total normalidad. Bien, ¿qué provincias y distritos, en este caso, y centros poblados recibirán primero el material y por qué desde hoy ya se da inicio? Bien, siguiendo con el criterio técnico que ha establecido la OMPE, la sede central, nosotros también hemos elaborado nuestro plan logístico. Este plan logístico comprende que el material electoral se distribuye primero hacia los distritos más alejados, como las provincias, como los distritos de Cotabamba, Coyurqui, y también las sedes de difícil acceso, como son también Huancomuito y Chajaro. Esto nos permite a nosotros prevenir cualquier contingencia relacionada con el transporte o las condiciones climáticas y garantizar que el material llegue oportunamente a todos los locales de votación. Posteriormente se continúa con los distritos más cercanos que están a nuestra sede de la ODP Grau. Bien, ¿qué comprende dentro de ese material electoral que se está distribuyendo y que da inicio el día de hoy?
Bien, el material electoral se está distribuyendo todo el material necesario para el desarrollo de la jornada electoral. Entre ellos, pues, se encuentran las cédulas de sufragio, las actas electorales, padrón electoral, cartel de candidato, hologramas, ánfora, entre otros. Asimismo, además, los implementos que requieren los miembros de mesa para el correcto funcionamiento en las mesas de sufragio. Bien, continuamos con la entrevista. ¿Qué medidas de seguridad se han dispuesto para el traslado del material electoral y que llegue efectivamente a los centros poblados y distritos de las provincias de Grau y Cotabambas? Bien, para el tema del traslado electoral, nosotros ya hemos tomado las medidas con estrictas medidas de seguridad. Este proceso se realiza bajo custodia permanente de las Fuerzas Armadas con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, quienes van a acompañar el despliegue conjuntamente con nuestros coordinadores distritales y también el acompañamiento de un representante del Jurado Electoral Especial de Abancay. De esta manera vamos nosotros así tener un control y monitoreo constante de la ruta de distribución, garantizando la integridad del material desde la salida de nuestra sede, la ODP Grau, hasta su llegada a cada uno de los locales de votación. ¿Cuántos locales de votación y cuántas mesas de sufragio atenderá la ODP Grau? Coméntenos más, por favor, porque la población quiere saber, ¿no? ¿Cuántos locales de votación y mesas se atenderán? Bien, conjuntamente, como nosotros, vuelvo a indicar, abarca nuestra jurisdicción tanto Cotabambas como Grau, nosotros tenemos entre las dos provincias 57 locales de votación y 251 mesas de sufragio, donde miles de ciudadanos acudirán a ejercer su derecho al voto, que para ello pues contamos con el personal capacitado y una planificación logística que permitirá brindar un servicio pues eficiente durante toda la jornada electoral. Así es. ¿Y cuáles son los principales retos de esta segunda elecciones presidenciales 2026? Hablamos dentro de las dos provincias, Grau y Cotabambas, ¿no? Bien, uno de los principales retos es lograr la participación activa de la ciudadanía, eso sobre todo, y garantizar la instalación oportuna de todas las mesas de sufragio. Asimismo, continuamos fortaleciendo la capacitación de los miembros de mesa, quienes cumplen una función fundamental en el desarrollo de la elección. Otro reto importante es asegurar que el material electoral llegue a tiempo a todos los rincones de nuestra jurisdicción y que el proceso se desarrolle con transparencia y normalidad. Bien, hay preguntas que están realizando pues los electores y efectivamente todos queremos saber cuál es si tenemos que ir con el DNI, si tenemos que ir con el DNI vencido o si tenemos que ir con el DNI amarillo, que todavía pues hay algunos ciudadanos que ya cumplieron 18 años pero no han podido realizar o no han podido sacar su DNI. Coméntenos, porque la población siempre se pregunta, ¿no? Bien, efectivamente, para esta segunda elección presidencial podemos acudir, las personas que tienen el DNI vencido pueden acudir y hacer su voto, ejercer su voto con total normalidad. También mencionaste acerca del DNI amarillo. Bueno, esto hay que entender bien cuándo es un DNI amarillo, ¿no? Si yo tengo el DNI amarillo es porque soy menor de edad, pero aquí creo que viene la pregunta, no sé si es correcta, pero por ejemplo, si yo cumplí 18 años, pero no llegué a realizar mi trámite para poder sacar mi DNI azul, que me acredite como mayor de edad, pero siempre y cuando estoy yo dentro del padrón electoral, yo puedo acudir con mi DNI amarillo y poder ejercer mi voto sin ningún problema. Entonces yo creo que esta parte quiero que quede claro, que si yo cumplí 18 años y estoy dentro del padrón electoral y no pude canjear mi DNI amarillo por el azul, puedo ir a votar con el DNI amarillo con total normalidad. Bien, para ya concluir la entrevista, ¿qué mensaje brindaría a la población, a la ciudadanía, pues, de cara al 7 de junio, que ya estamos a unos días, por supuesto, para esta para las elecciones, ¿no?
Bien, quiero invitar a todos los ciudadanos de nuestra jurisdicción a participar con responsabilidad y compromiso en esta segunda elección presidencial. Pues el voto es un derecho y también una responsabilidad democrática que nos permite contribuir al futuro de nuestro país. Y a los miembros de mesa, agradecerles por su importante labor y recordarles que su participación es fundamental para el éxito de la jornada electoral. Asimismo, exhortamos a la población a acudir a sus locales de votación de manera ordenada, respetando las indicaciones de las autoridades y ejerciendo su voto con tranquilidad. Una vez más, para concluir, por favor, indíquenos los horarios que se tiene que asistir el día de las elecciones. Bueno, los horarios están establecidos que inicia desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, salvo que haya un nuevo acontecimiento, una nueva directiva en el cual permite ampliación de horario, pero por ahora tenemos el horario establecido, como repito, que es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bien, agradecemos por la entrevista al jefe de la ODP Grau, Josué Coronado Barrios. Nosotros nos encontramos en alguna otra entrevista más adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí estuvo ya dando los últimos detalles, básicamente, el jefe de la ODP Grau, el señor José Coronado. Perfecto, 7 de la mañana con 49 minutos. Agradecemos la sintonía de nuestros amigos oyentes a través de las redes sociales. Roberto Carlos Guamaní, buenos días, Radio Surfo, y saludos. Javier Liz dice, el general Yanaguara, con mucho cariño, don Franklin Encalada. Alillancho Liz y Javier, sumapuncha de cacho. Mi estimado Franklin, hay que jugar teatro a Rucosun. Campak Chagregi con Ashkatakan. Imaginacho ya. 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos ahora con información de interés. UNAFIL recibió 241 denuncias por casos de hostigamiento sexual en el último año. La mayoría de las denuncias se han dado en actividades de restaurantes y centros de llamadas. Un total de 241 denuncias recibió la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, por casos de hostigamiento sexual laboral entre enero de 2025 a la fecha. Las actividades económicas más denunciadas fueron restaurantes y centros de llamadas, o conocidos también como los call center. Al respecto, Lisbeth, tenemos ya comunicación telefónica. Así es, ya está en la línea telefónica la doctora Ana Julie Granizo, intendenta regional de Apurímac, con quien justamente lo que ya venías diciendo, Javier, hablaremos sobre el hostigamiento sexual laboral. Cuidadito en los centros laborales. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Villaricue. Muchas gracias. Un saludo acá por el Intendencia Regional de Apurímac. Un saludo de mi titular, el Superintendente Nacional de Fiscalización, el doctor Edgar Vallejos Florián. Y muchas gracias por este espacio, realmente permitirnos abordar este tema tan importante como es la lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Una forma, obviamente, de violencia de género y discriminación, principalmente contra las mujeres. Eso es lo que nos están arrojando realmente las estadísticas, así que yo a través de este medio pongo esta información para que sepan que ustedes pueden acercarse a SUNAFIL y comunicar este tipo de hostigamiento, ¿no? Que puede ser, hay varias formas que se pueden dar, entonces a veces no lo advertimos, no tenemos el conocimiento, no tenemos la información cómo conducirlo, ¿no? Porque es un tema muy delicado, como ustedes saben, y con infracciones muy graves, porque obviamente es una violencia y es hasta sujeto a un tema penal, ¿no? Entonces creo que tanto los empleadores como los trabajadores deben de saber que ustedes tienen a través de SUNAFIL un medio para que ustedes denuncien, ¿no? Este tipo de actitudes, ¿no? O de agresiones. Claro. Doctora, esta estadística que comparte con nosotros de 241 denuncias, ¿es a nivel nacional o solo acá en la región de Apurímac? A nivel nacional. Okay. Entendemos que más o menos ahorita ya se han incrementado y usted sabe que también hay un silencio, ¿no? Por la misma víctima de hostigamiento. Entonces hay mucha reserva, muchas veces no se denuncia porque obviamente
no saben cuál es la protección que puede recibir, ¿no?, de parte de las autoridades. Entonces yo creo que, por ejemplo, en Apurímac se han hecho un tema de prevención, de orientación, tanto a empleadores como trabajadores, ¿no? Claro. Pero no hay esa denuncia, tenemos poco estadísticamente denuncias sobre este tema, ¿no? Hay, pero no es tan significativa como en otras ciudades como Lima, Arequipa, Ica, ¿no? Claro. Que sí tienen una estadística mucho más alta, ¿no? Uh-huh. Pero presumimos que no es que no hay, sino que como que la población se reserva o se siente corta porque puede romper el vínculo laboral, entonces también hay una presión por ese lado, ¿no? De todas maneras, yo me imagino más es por ese lado, doctora, el hecho de perder, ¿no? Sí. Prácticamente tu puesto, tu trabajo. Y en todo caso, digámosle cuál es el canal, cuál va a ser, de alguna forma, cómo va a estar protegida esta trabajadora. Bueno, tampoco el trabajador está lejos de ello, también. Entonces, también. ¿Y cómo es que si es que llega a denunciar, cómo va a estar protegido? Bueno, en primero nosotros como Sudafil vamos por el tema preventivo. Entonces, en el tema preventivo, o sea, uno advertir que no tenga una empresa que tenga más de 20 trabajadores, no tenga el comité que exige la ley, porque hay una ley sobre esta violencia, ¿no?, de hostigamiento. Hay una ley, la 27942, que te pide esta ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, que las empresas, los empleadores, capaciten en materia de hostigamiento al inicio de la relación laboral, para que sepan cuál es el tipo de violencia, ¿no?, que se da dentro de este marco. Y tiene que haber ese comité de intervención. Si son menos, igual, o sea, el mismo empleador tiene que capacitar a alguien, tanto, por lo general siempre se conduce por el tema, por la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Entonces, por ahí empezamos con el tema preventivo. Cuando se da esta agresión, este hostigamiento, se van dos partes, o por denuncia a través, por pedido de parte de la misma víctima, o por oficio a través de la misma empresa, ¿no?, que toma conocimiento de los hechos. Entonces se registra en una plataforma, hay una plataforma, por eso es que se sabe más o menos la estadística que usted al inicio dijo, el periodista tan interesante. Pero esto igual, o sea, la víctima puede acercarse, por ejemplo, si ya ve que no hay una respuesta de su empresa, se acerca a Sunafil y su denuncia. Muchas veces se hace con reserva, ¿no? Pero igual en algún momento se va a pedir que se levante la reserva para ir puntualmente, porque esto ya es penalizado. La empresa que no escucha a su empleador en estos temas, tiene infracciones muy altas. Como le digo, llega a un tema mucho más penalizado, ¿no? Entonces yo creo que los canales son primero con recursos humanos o con su comité que está por la ley que le acabo de decir, debe ir y presentar su denuncia puntual. Si ese por oficio puede llegar a nosotros, o por parte que puede venir a las mismas oficinas de Sunafil y reportar, ¿no?, denunciarlo, ¿no? Y nosotros, esa es inmediata la acción de los inspectores ante este hecho, ¿no? Y bueno, y en todo caso, hago este procedimiento y me imagino, espero que las personas, mujer o varón, que haga este procedimiento, doctora, no pierda, digamos, su trabajo. Sería eso la idea, ¿no? Y entonces, ¿cómo ha ido, digamos, este procedimiento? ¿Ha habido algún caso similar acá en Apurímac y que ustedes desde esta entidad han podido acompañar? Bueno, lo que voy en mi gestión sí ha habido casos en donde inclusive ha habido despido a la víctima, ¿no? Entonces todavía más grave, o sea, hay el hostigamiento y todavía hay despido, porque si bien es cierto, cuando tú denuncias, también se debe de prever que no se acerque la persona que lo ha hostigado, ¿no? Ahí debe haber un límite de acercamiento con la víctima, o la rotación si se da, o la indemnización si ella decide salir de la empresa, ¿no? Pero lo que sí es cierto es de que sí hay casos, ¿no? Y lamentablemente las víctimas muchas veces, como les vuelvo a repetir, no hablan quizás no sé, bueno, me entiendo que por vergüenza, porque igual de una u otra forma en algún momento van a tener que levantar su secreto quizás para poder llevar la denuncia más adelante, ¿no? Pero sí, muchas veces
hay víctimas, por ejemplo, en el caso de acá, que yo he tenido la oportunidad de ver un tema de hostigamiento, prácticamente la retiran de la empresa. Claro. Sí, la retiran de la empresa. Entonces ahí ya es otro tema que estamos, bueno, sigue su curso y sigue su tema, ¿no? Pero sí, así empieza lamentablemente la víctima sigue siendo todavía, lamentablemente le privan sus derechos, claro. ¿No? Hasta le quitan su camino dentro de laboral, ¿no? Porque al final la retiran o lo hostigan, la desplazan, y es una discriminación muy 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 fuerte, ¿no? He tenido realmente acá dos casos que han llegado a mi oficina, ¿no? Totalmente a mí, porque han llegado, han conversado en privacidad y se ha dado, ¿no? Claro. Entonces de ahí ya sigue su curso, ¿no? Pero sí creo que a la comunidad hay que advertirle que estos temas, lo peor es dejar quedarse en silencio, ¿no? Porque nosotros podemos ser la estadística 1 y va a seguir incrementándose y no va a haber cuándo se corte, ¿no? Porque lamentablemente siempre estamos sujetos al tema de que me corta mi vínculo laboral y necesito trabajar. Entonces ya es una suma de violencia, ¿no? Entonces sí es importante, licenciada, claro, que se tome cuenta a las acciones que pueden tomar las personas que son de una u otra forma que denuncien ese tipo de hostigamiento. De todas maneras, doctora, el hecho de que efectivamente, ¿no?, uno tenga algún cargo, una posición ahí, pues no le da derecho justamente a poder llegar a estas acciones básicamente, y quizá podamos recordarles también efectivamente a estos funcionarios, por así decir, qué sé yo, dueños de empresa, yo no sé, la persona que pueda caer, digamos, en esta situación de hostigamiento a algún trabajador o alguna trabajadora, ellos podrían ser sancionados efectivamente. ¿Y hasta cuánto podría llegar, digamos, estas sanciones? Los montos son elevados, pero bueno, empezamos más o menos de 247.50, si es una entre leve, ¿no? Si se puede entender leve, si se puede entender realmente leve, ¿no? Claro. Y hasta una muy alta, como 288.915 soles, que es la tabla de sanción de montos mínimos y máximos que se manejan dentro de este rubro, ¿no? Obviamente sujetos a si es microempresa, si es pequeña, o no, claro, MIPE, o sea, no, pero igual, o sea, la infracción es alta y ustedes saben que esto llega hasta canales penales, ¿no? Claro. Judiciales. Entonces, creo que los empleadores saben que deben de formar, o sea, las empresas saben que deben de formar este comité si tienen más de 20 trabajadores. Tienen que formar este comité de intervención frente al hostigamiento. Y si son menos, igual se forma a través de su oficina de recursos humanos, que es el canal que cualquier tipo de esta violencia sea canalizada por este canal de recursos humanos de la empresa, ¿no? Entonces, porque ya está normado y hay, como yo les digo, ya hay un cumplimiento de ley, la 27942, sobre esta ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces creo que eso debe quedar claro a toda la población que ahorita ojalá me estén escuchando, espero así, tanto trabajadores, empleadores, como gestores de recursos humanos, que ellos son los primeros que advierten o ahí se denuncia en primera instancia por los trabajadores, ¿no? Claro. Que no hagan caso omiso, que ellos lo eleven, así sea por oficio, y que ya a través de los canales, así como nosotros, UNAFIL, evaluamos la denuncia, ¿no? Junto con dentro del plazo, porque hay plazos también que ellos tienen que presentarlo, plazos también que tiene el SUNAFIL para responder ante la inmediatez de esta agresión. Entonces creo que si nosotros todos estamos informados de una u otra forma, creo que este tipo de hostigamiento va a ser menor. Va a ser menor. De todas maneras. En todo nivel, no solamente tocamientos, mensajes, miradas, mil formas. Hay formas de hostigar, que ya es un tema obviamente puntual que está tipificado, ¿no? Cómo se considera, qué se considera una conducta, ¿no?, de hostigamiento, ¿no?
Perfecto. Bueno, ahí está la información tanto para los trabajadores como también para los empleadores, básicamente, doctora. Seguramente vamos a tener otro espacio para seguir hablando del tema, ahondando y definitivamente hacer el llamado, ¿no? Siempre pongámonos en el lugar de que podría ser esa persona, no sé, su hija, su esposa, su madre, su hermana, ¿no? Y pongámonos en ese lugar y pues no caer en estas situaciones en ninguna institución, empresa pequeña, como usted lo ha dicho, grande, que podría darse esta situación. Doctora, muchísimas gracias por esta mañana, por todas sus orientaciones. Sí, muchas gracias y como siempre ustedes saben, para cerrar esta entrevista, me gustaría que siempre sepan descargar este aplicativo Sunafil en sus manos a través de nuestra página web o acercarse a las oficinas de forma presencial en Girón Puno 605. Y por favor, sabemos que este es un fenómeno, bueno, es un fenómeno que pertenece, dice, al mundo del silencio y del miedo. Así que por favor, hablen y denuncien, porque como dijo la periodista, puede ser nuestra hija, nuestra madre, nuestras hermanas, cualquier familiar cercano. Entonces, denunciémoslo. Gracias por este espacio y hasta otra oportunidad. Buen día. Buen día. Muchísimas gracias, doctora. Hasta la siguiente. Muchas gracias. 8:03 a.m, amigos oyentes. Importante la información que, comparte la doctora. Y reiteramos esta información que nos alcanza, ¿no? En el mismo periodo donde se ha registrado desde enero de 2025, dentro del procedimiento administrativo sancionador entre la primera y segunda instancia se emitieron 79 resoluciones de multa con un monto equivalente a 1.966.924 soles. La Sunafil brindó esta información en el marco del Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito laboral que se conmemora todavía el pasado 27 de febrero. Así es, bueno, hoy hemos tenido bastante conversación, entrevistados, que es importante, Javier, estar siempre enterados de cada aspecto. Y bueno, rapidito vamos a darle el canal también a Fred Arredondo, nuestro colaborador de todos los viernes, y de hecho tenemos un momento también de reflexión, por supuesto, y algo importante que hoy recordamos, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y Fred nos va a hablar. ¿Cómo estás, Fred? Muy buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días a todos los que nos escuchan en estas horas de la mañana por nuestra radio. Y bueno, efectivamente, hoy día, 5 de junio, se celebra el Día del Medio Ambiente. Esto viene desde 1972, más o menos, cuando se realizan las primeras cumbres. Y bueno, el medio ambiente es pues nuestro hogar, nuestra casa grande. Y a veces a nuestra propia casa le hacemos tanto daño. En los últimos años, a nivel mundial, se ha visto cómo se ha ido deteriorando, por ejemplo, la Amazonía. Y por cada minuto que pasa se pierde el bosque amazónico, los mares que se van contaminando con toneladas, con miles de toneladas de plásticos, y ahora ya le dicen incluso el séptimo continente a un cúmulo de plásticos que están flotando en el mar. Y esos plásticos muchas veces nosotros también contribuimos en incrementar esa contaminación. Lamentablemente, después de la pandemia, en esta pandemia que hemos pasado, se ha normalizado el uso de los descartables, que antes no era tan usado, no, muy poco se usaba, ¿no? Antes, por ejemplo, yo recuerdo cuando íbamos a jugar nuestro partido de fútbol y tomábamos una gaseosa o una cerveza, un vaso para 10 personas y circulaba. Después de la pandemia, o en el mismo momento de la pandemia, se ha normalizado 10 vasos de plástico, ¿no? 10
10 vasos descartables. Y esa es una contaminación que poco a poco vamos normalizando. Se ha normalizado el uso de tuppers, de plástico, y son toneladas y toneladas que seguimos incrementando a nuestro pobre planeta, a nuestro hogar, a nuestra casa. Por otra parte, muchas veces a mí me parece increíble la hipocresía de algunas ONGs antimineras, de algunos políticos que con la bandera antiminera atacan a la minería formal o los estragos que podría hacer en el medio ambiente, pero no dicen nada de la minería informal que destruye prácticamente la Amazonía y la tierra en estos últimos años está siendo destrozada sin ningún miramiento, sin ningún pesar. Está siendo destrozada las montañas, contaminados los ríos con mercurio. Es increíble y no dicen nada de eso. Por ejemplo, esa carretera que une a Abancay con Cotabambas, que está tomada por cientos de los famosos arachupas, es una carretera intransitable, y a las márgenes, por ejemplo, nadie hace nada por lo menos regar las partes en que están es en su ruta de esos arachupas, ¿no? Y todos las márgenes de estas carreteras están llenas de polvo. Y bueno, es una devastación. Recuerdo, yo tengo mis años, recuerdo en Chalhuahuacho había cantidades de aves como los culcos, las torcasas, huajillos, patillos, patos y anahuicos. Y al frente, por Manuel Seoane, en los roquedales había vizcachas, zorros y algunos venados también. Lamentablemente, el progreso humano va avanzando y arrinconando y estropeando prácticamente los territorios de los animales que han estado antes que nosotros acá en estos territorios, ¿no? Y eso también pasa en diferentes partes del mundo. Poco a poco vamos arrinconando y exponiendo al exterminio, a la extinción de tantos animales en el mundo. Y es producto prácticamente de nuestra sobrevivencia como especie, producto de querer tener una vida más cómoda, tal vez. Entonces solamente queda tomar acciones pequeñas, como por ejemplo segregar nuestra basura, la basura que producimos, reutilizar los plásticos, nuestras bolsas plásticas, reutilizar, tener nuestros vasos de cristal o de vidrio y lavarlos, ¿no? No usar tanto plástico, tantos vasos y botellas descartables, reutilizar y bueno, segregar, mandar nuestra basura de vegetales, las cáscaras a un lado y los plásticos a otro lado, para que puedan ser, digamos, desechados o darle su tratamiento más fácilmente. Chalhuahuacho en este caso produce casi más de 20 toneladas diarias de basura, y eso es demasiado para un pueblo de este tamaño, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de que estamos destruyendo también nuestro propio hogar. Hacer algo por nuestro propio hogar, tener conciencia, reutilizar, renovar, segregar nuestra basura, reutilizar nuestros utensilios o las bolsas, ¿no? Tener nuestra bolsita para comprar nuestro pan, para comprar nuestros productos de mercado, tener nuestra bolsa y no llevarnos decenas de bolsas. Una bolsa para el tomate, una bolsa para el ajo, una bolsa para la cebolla. Hay que saber también
comprar y dejar de agredir a nuestro pobre hogar que de alguna manera nos pide que tengamos piedad y atención hacia este hogar grande que tenemos, que es nuestro planeta. Gracias, queridos compañeros, por el espacio. Fred, te agradecemos, gracias, sí, por esta importante reflexión que haces llegar a toda la población de nuestra provincia de Cotabambas. Y esta fecha justamente se trata de eso, ¿no? De conmemorar esta fecha con acciones que podamos desarrollar desde casa. Algo tan sencillo, ¿no? Llevar una bolsita desde casa, ya sea una bolsita de tela para hacer nuestras compras en el mercado, para hacer nuestras compras dentro de las tienditas y no seguir contribuyendo al uso del plástico, por ejemplo. Fred, muchas gracias nuevamente, muy buenos días. Gracias a todos, un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos con el desarrollo de las notas informativas ahora en el plano deportivo. Hemos tenido una dificultad ahí por interno. Vamos con esta cortina, señor operador. Gonzalo Huirce con la información en el plano deportivo. ¿Cómo está usted, Gonzalo? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillarico y buenos días también a Lisbeth Saldívar, que están haciendo ahí una dupla hoy, viernes 5 de junio del 2026, en esta edición del informativo. Yo le pregunto a usted, Javier, ¿usted sabía que hoy día juega Perú? Por supuesto que sí, ante Haití. 7 de la noche, la transmisión a través de ATV. Así es, Perú hoy día se enfrenta a Haití. Muchos peruanos están con la mira pues a las elecciones 2026 para este domingo y se han olvidado un poquito de la selección peruana. Bueno, es necesario también para poder elegir bien a los representantes, bueno, en este caso al representante nacional que va a ser el encargado de dirigir nuestro país. Está bien que por ahí, espero, estén investigando un poquito más, estén tomando con cabeza fría por quién van a votar, pero hoy tenemos partido, Perú se enfrenta a Haití en un amistoso internacional, ojo, por fecha FIFA. Esperemos que se dé un buen resultado en este partido, en este duelo amistoso que va a sostener nuestra selección, la bicolor. El cuadro de Mano Meneses llega definitivamente con la obligación de ganar tras la derrota ante Senegal y también el empate con Honduras. Mientras que los caribeños están buscando afianzar su equipo de cara al inicio de la Copa del Mundo. Hoy tenemos partido Perú versus Haití, 7 de la noche, como lo mencionó usted, Javier. Va a poder verlos por varios canales. Uno de ellos va a ser ATV también, para que la gente se pueda conectar. Así que vamos a hinchar una vez más por nuestra selección. Es una pena que no estemos en el Mundial, pero bueno, vamos a poder estar en este amistoso y por supuesto también vamos a estar en un amistoso próximo con la selección española, uno de los favoritos para llevarse la Copa del Mundo. Pero vamos a ver cómo llega Perú ante este partido, ¿no? Los dos primeros cotejos de la era Mano Meneses, recordemos, perdió 2-0 ante Senegal y empató 2-2 con Honduras. Haití, en tanto, llega de golear, ojo, 4-0 a Nueva Zelanda. Vamos a ver cómo plantea el Mano Meneses este partido contra Haití. Ojalá que sea una nueva etapa, una nueva generación para la selección de fútbol. Y hablando de la selección, ya reconoció el New Stadium de Miami, que va a ser el encargado de recibir al equipo peruano para enfrentar. Este estadio es la casa del Inter de Miami, de Lionel Messi. Ojo, ya están los jugadores, ya han podido hacer
reconocimiento del estadio. Han entrenado en este estadio donde también juega Lionel Messi. Están trabajando muy duro para este duelo. Aparentemente Pedro Galese sería el titular indiscutible. También André Carrillo se perfila como uno de los titulares. Por ahí podría tener algunos minutos Oliver Sonne, que bueno, ha sido papá hace poco Oliver Sonne. Vamos a hinchar una vez más por la selección. Hoy a las 7 de la noche nos conectamos para alentar a la tricolor. Y bueno, vamos a hablar sin duda alguna también de lo que es el Mundial de Fútbol. Ya nos falta casi nada para la inauguración. Ya empezó el conteo regresivo. El Mundial 2026 va a empezar la próxima semana en Estados Unidos, México y Canadá en una edición histórica que congregará 48 selecciones por primera vez. Los representantes de 6 confederaciones buscarán pues el título del máximo torneo a nivel de selecciones y que concitará sin duda alguna la atención de los fanáticos del deporte rey. Cuando empieza el jueves 11 de junio y el primer partido del torneo será entre México y Sudáfrica, el cual se va a desarrollar en el Estadio Azteca. Esto en la misma Ciudad de México, que cuenta con un aforo de 87,000 asistentes. Ojo, 87,000 asistentes. Y también, por supuesto, va a haber show. La gente quiere show y en el primer show inaugural de la cita van a estar presentes, por ejemplo, Alejandro Fernández, va a estar Belinda, J Balvin, Danny Ocean, la banda de Los Ángeles Azules y por supuesto también la banda emblemática mexicana Maná. Ellos van a ser los encargados de dar el show. El precio de las entradas ya salió a la venta. La más baratita, como le decía ayer a David Ortiz, está a $370. La más carita, $1,825. Así está la entrada o en el precio de las entradas, si es que por ahí alguien está ahí y se anima a ir, un sencillito nada más. Tenemos los grupos también, por ejemplo, vamos a ir al grupo de Argentina, donde se encuentra Argentina, Argelia, Austria y Jordania. También tenemos el grupo de Cristiano Ronaldo, el grupo K, donde está Portugal, Congo, Uzbekistán y Colombia. También tenemos el grupo L, donde está Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. El grupo A, México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. También tenemos el grupo B, Canadá, Bosnia, Herzegovina, Qatar y Suiza. En el grupo C está Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Oye, grupos relativamente fáciles le ha tocado a los favoritos. En el grupo D está Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. En el grupo E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. En el grupo F, Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. En el grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En el grupo H, otro de los favoritos, que al parecer la tiene fácil, España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. En el grupo I, Francia, Senegal, Irak y Noruega. No falta nada para que ya empiece el Mundial de Fútbol y seguramente vamos a estar nosotros transmitiendo pues algunos de los partidos también, pidiendo los scores. Pero atención con la selección de Argentina. Lionel Messi podría estar un poquito lesionado, no jugaría el amistoso que tiene ante Honduras previo al Mundial 2026. Argentina ya se encuentra en los Estados Unidos para ultimar detalles de cara a su participación en el Mundial. Este sábado, mañana, van a jugar contra Honduras. Sin embargo, no se espera la presencia de Lionel Messi, quien no llegó al 100% a los entrenamientos del conjunto que dirige el entrenador Lionel Scaloni. Ojalá se recupere porque todo el mundo pues quiere ver el último Mundial de Lionel Messi. No solamente de Lionel, también de Cristiano Ronaldo, también por supuesto de El Rey, que está regresando Neymar Jr., que sin duda alguna va a tener algunos minutos en la selección brasileña. Vamos con más noticias. Otra de las noticias, bueno, están con todo el furor de la colección del álbum de la Copa del Mundo FIFA 2026. Está muy de moda y bueno, el grupo Panini es el encargado pues del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Hay muchos fanáticos que están coleccionando. Algunos se quejan de los precios. No sé si ustedes, amigos oyentes, están coleccionando este álbum Panini. El álbum tapa blanda, por ejemplo, cuesta 9 soles con 90. El álbum tapa dura de colección está 49 soles con 90 céntimos. Y el álbum tapa dura Gold está 99 soles. El sobre en esta oportunidad incluye 7 figuritas, ya no 5 como antes, sino 7 y está en un precio de 4 soles 20. Y si quieres un paquetón, está 420 soles el pack.
Quetón. Así está, pues, el álbum de la Copa del Mundo 2026. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, que en este álbum, pues, también, por supuesto, van a estar como por última vez las grandes estrellas del fútbol con las que nosotros de esta época hemos crecido, ¿no? El caso de Lionel Messi, el caso de Cristiano Ronaldo, el caso de Neymar también, así que se despiden ellos y van a estar plasmados en este álbum de colección. Bueno, un poco carito para mi parecer, pero seguramente hay muchísimas personas que van a estar coleccionándolo. Hoy tenemos partidos, amigos: Georgia versus Bahrein, Bielorrusia versus Siria, Eslovaquia versus Montenegro, San Marino versus Bangladesh, Moldavia versus Bulgaria, Hungría versus Finlandia, Azerbaiyán versus Malta, Paraguay versus Nicaragua y, por supuesto, a las 7 de la noche, Haití versus Perú. Esos son los partidos que tenemos para todos ustedes. Vamos a hinchar por Perú, amigos. Vamos a alentar a nuestra selección una vez más. Yo elijo creer. Y bueno, vamos a hablar un poquito también del torneo local, porque Universitario de Deportes está dando inicio a una nueva temporada después de la apertura, que me fue muy positivo. Los cremas quedaron últimos también en el grupo B de la Copa Libertadores. Una vergüenza. Y en la apertura terminaron a 11 puntos de Alianza Lima, que es el líder del campeonato. Por ello, la directiva ha decidido renovar su plantel. Algunos tricampeones van a dejar el club y referentes regresarán a su casa. Bueno, los nombres que están sonando con fuerza para reforzar a Universitario de Deportes sería Adrián Quirós, Raúl Ruiz Díaz, Gianluca Lapadula, Piero Quispe, William Carvalho, Rodrigo Saravia, Carlos Cabello, Nicolás Rengifo y Piero Magallanes. Esos serían los jugadores que están sonando muchísimo, ¿no? Y en el caso de Raúl Ruiz Díaz también está avanzando en las negociaciones. La U está cerca de cerrar con el delantero y ya consultó a Atlético Grau por la cláusula. Se está yendo de la U, ojo, Martín Pérez Guedes, Paolo Reina, José El Tunche Rivera, es un rumor, se va El Tunche al parecer, Hugo Ancajima, Sekou Gassama, que fue una estafa, Sekou Gassama, Miguel Silveira y César Inga. Esos serían los que se están yendo de Universitario de Deportes. 8 de la mañana con 25 minutos. Hoy todos somos Perú. Le ponemos punto final al bloque deportivo. Perfecto. Gonzalo Huerce, yo le hago la consulta, 2 consultas. Primero, David Ortiz, ¿cómo se encuentra? ¿Está bien? David Ortiz está bien, sí, está full trabajo. Pero está operativo. Full chamba está. Sí, está operativo. Perfecto. Es que después, yo lo vi ayer comer tanto chiriucho, entonces pensé que le había caído un poquito mal. Una indigestión. No, estamos acá en dueto, estamos. ¿Qué tal el Puy, Javier Chequia? David Ortiz, ¿cuál es? ¿El pechito del Puy o qué? ¿O Lala? No, usted, la pierna, a él le gusta la pierna. La pierna. El pescuezo. A mí me gusta, a mí me gusta la pierna. ¿Ves? La no pierna. te digas. Sí. La pierna y el pecho. El pechito más, ¿no es cierto? El pechito, sí, del cuy. No, riquísimo. Del cuy. el pechito del cuy, dice, le gusta. David Ortiz, lo noto un poco cansado, ¿o es mi parecer? David, ¿llegará a ser a tío? Al 100% operativos, ahí con un café que nos ha traído nuestro gran amigo David Vargas. Qué rico. Qué riquísimo. Nuestra oficina aquí en el sector está que huele a cafecito ahí pasadito. A Quillabamba, dice, el olor es a Quillabamba. De hecho, Quillabamba, mi tierra natal. Sí, David Ortiz tiene ahí cierta afinidad con Ello Uno, ¿no es cierto? No, Echarate. Ah, Echarate, mil disculpas, sí. Perdón. Echarateño, pues. Ah, ya. Perfecto. David Ortiz, fin de semana. Y Bochote. Y Bochote. Sí, pues se ha ido hasta adentro, David Ortiz. Vamos a dar el score. Sí, el score. Partido. Sí, su score, Gonzalo, David. Mi score 2-0, gana Perú hoy día. Perfecto, David Ortiz. David Ortiz, su score. 2-1 a favor del Garci, digo, sobre la selección peruana. Por eso le digo que David Ortiz está cansado. Sí, también estamos con David Vargas, que va a dar su score, por supuesto. David Vargas. Javiercito, ¿cómo estás? Buenos días, Lisita, buenos días. Hoy día nuestra selección gana 1-0.
Realista, 1-0. 1-0. ¿Gol de quién, David Vargas? Gol del que mejor patea la pelota. David está igual que yo. No se me viene a la mente quién va a meter el gol. Aquí me preguntan con quién juega. Obviamente, contra su contrincante. Hay gente fanática del deporte y hay gente que solo ve partidos. Exacto, yo soy una de ellas. Me tengo que sumar porque los tres están ahí. Perfecto. Viendo. Lisbeth, la pregunta también para usted. Ya te he dicho por la mañana, Aitipacusunchis. También le doy 1-0. 1-0 Perú. Sí. 2-0 a favor de Perú, Gonzalo Huirce. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así, confiemos que se dé una nueva generación, una nueva etapa de la selección peruana. Ya lo necesitamos volver al Mundial nuevamente. Sí, de acá de unos 30 años. ¿Veremos, nuestra generación verá todavía un Mundial? Yo creo que sí, tengo fe que sí. Sí, ojalá. Que tampoco no hay mucho futuro. Los jóvenes que ahora están saliendo, no están a la altura, ¿no? Triste la vida. O sea, Gonzalo, me refiero a referentes como, por ejemplo, en su momento, ¿no? Pizarro, hablamos de La Foca, hablamos de Paolo, a ese nivel, ¿no? Referentes, jugadores que con ellos, cuando los convocabas, pues bueno, la selección tenía talla, tenía nombre, pues. Bueno, sí, ha sido la época dorada, digamos, de la selección peruana después de los años 70 por ahí. Ha sido lo mejorcito, como se diría, que hemos tenido, pues, estos cuatro fantásticos, con el Mudo Rodríguez atrás, ¿no? Habían varios referentes. Hoy en día ya no se ve eso. Bueno, estamos un poquito preocupados, pero confiemos en el trabajo que viene realizando, pues, las canteras de la selección peruana para que por ahí podamos nuevamente volver a esas épocas doradas. Perfecto. Gonzalo, antes de que se vaya, por favor, ¿quién va a entrar de 9? ¿Quién será? Pues, no creo que sea Valera. Pero entiendo que Valera ya lo sacaron. Ya no está, ¿no? Sí, por un tema de salud lo sacaron ya. ¿Qué será? Porque Valera juega en la selección, de ahí se retira, dice que tiene problemas familiares. Yo creo que tiene más que todo problemas con la dirigencia, me parece. ¿Qué será? ¿Cuál será el problema? Pero bueno, tenemos que, o sea, nos falta, por ejemplo, un 9, no tenemos un 9 referente. No hay ninguno, en realidad, en la actualidad no hay ningún 9, la verdad, ninguno. El del 8 asumirá, pues, me imagino. Digo, ¿no? Me imagino. Perfecto. Gonzalo, muchísimas gracias. Buen fin de semana, 7 de la noche, todos somos Perú, a hinchar por nuestra selección peruana. Muy bien, Javier, gracias Liz. Este domingo, por favor, a votar con conciencia, a votar con conciencia por el bien del país. Un abrazo. Gracias. Tupananchis-cama. Muy bien, 8 de la mañana con 30 minutos, Lisbeth, llegamos a la parte final. No hay portadas porque es fin de semana, obviamente. Sentimos. Yo ya estuve lista. Sí, ya tenía todos sus diarios, ¿no? Es que David Vargas entró con su comentario acertado, ¿no? David siempre, no te digo, muy deportista él, muy parecido a mí. David Vargas es bueno. ¿Juega? En el deporte, claro, en el vóley. Ah. Buenazo. Ah, no, nunca lo he visto jugar. Y no mata con la derecha, mata con la izquierda. No digas. Sí. Pero él no es zurdo. Sí, pero en el vóley juega con la mano. A No, mano cambiada David Vargas, ¿no es cierto? Está bien, claro. Es como yo, pues, alguna vez te dije, ¿no? Yo juego yajis, pero no con la derecha, sino con la izquierda. A pesar de que usted es diestra. Claro. Será pues igual. Me imagino. Debe ser talentos ocultos que ahí tiene. Y también el fútbol hay eso, pues, ¿no? Hay diestros, pero patean con el zurdo. Claro, Gabriel es diestro. Mi hija. O sea, ella escribe con la derecha y patea con la izquierda. Wow. Son talentos. También hay esas cosas que ves. Claro, mira. Ajá. Perfecto. Bueno, nos vamos. Amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillarico y como decía Gonzalo Huirce, por favor, el día domingo cuando vayamos en primera instancia todos a votar. No haga lo que por ahí algún partido ha dicho, ¿no? O por lo que por ahí algún candidato ha dicho y dijo de que, bueno, el tema de viciar el voto, votar en blanco, no haga eso, no haga. Yo creo que eso de votar en viciado, votar en blanco es de tibios, Lisbeth, es de tibios. Vayamos tendremos que asumir, pues. Tenemos que asumir una responsabilidad y si nos equivocamos, nos equivocamos, sí. Pues, ¿qué podemos hacer? Y de los errores se aprende. Claro, ¿qué podemos hacer? Yo creo que
Aunque yo creo que no funciona mucho eso, pero vayamos con convicción y pensemos por un país que pueda seguir creciendo, que pueda seguir desarrollando. Esa es la esperanza y pensemos definitivamente, quizá ya no en nosotros, no sé si esta generación de alguna forma podamos todavía lograr cambiar o qué sé yo, para bien. Pensemos en el futuro, pensemos en nuestros hijos. Vayamos a votar este domingo, queridos amigos, desde muy temprano. Dicho esto, nos vamos moviendo la cadera, sí, como al Shakira. ritmo de Shakira. Tupagunanchiskama. Tupagunanchiskama, wayk'ikuna panaykuna. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.